Bueno, chicos, ¿cómo están? Mientras voy admitiendo a sus demás compañeros, Diego me pasó una solicitud de ustedes de que no estaba la grabación de la clase del día 21 de mayo. Sin embargo, revisando todas las grabaciones y de todo, realmente no hay esa grabación. Está que se mandó el link, que hubo obviamente la clase, está, pero no hay la grabación. Seguramente ha debido ser la clase que yo les había anticipado de que, bueno, a mitad de clase que no había activado la grabación por descuido mío. Entonces, seguramente ha sido esa clase, porque después todas las demás están. De todas maneras, sobre esta clase que no recuerdo cuál es, ustedes a través de Diego me pueden pasar una nota diciendo de qué parte es la que ustedes tienen duda para que este miércoles en la clase de apoyo, entonces se les pueda un poquito aclarar algunas cosas. ¿Listo? Bien. 2 minutitos más, por favor, de tolerancia para que ingresen más compañeros. Bien, ya vamos a iniciar la clase, chicos. Por favor, estén atentos, agarren sus cuadernos para que vayan anotando todo lo que vayamos llevando. Bien, eh, bien la notificación que nos mandaron desde la dirección de carrera, ya les había anticipado la anterior clase, ya nos han notificado de que tenemos que pasar rendir los exámenes de segundo parcial en forma presencial. Generalmente los días sábados y domingos. Pregunté a la dirección de carrera porque nosotros nos habían planificado para el día lunes 29. Y me dijeron de que sí, en función de que el lunes 29 o el día lunes que han planificado para analítica, no es en sábado y domingo, es en función de que las clases de analítica son a mediodía como ahora, y que si es que siguiera esta situación, entonces ustedes podrían llegar, tienen bastante tiempo para llegar. Espero sinceramente que hasta esa época ya no tengan ningún tipo de dificultad. Hoy día, por ejemplo, ya han suspendido la mayor parte de las clases virtuales en los colegios particulares especialmente, y en los colegios fiscales en los que no tenían problema, ¿no ves? Entonces yo pienso que ya la cosa un poco se va a ir normalizando. Bien.
Estoy compartiendo pantalla, por favor. Sí, doctora, te puede ver. Bien, gracias, gracias, Mariluz, gracias. Bien, habíamos quedado en la titulación de ácidos, las tres diferentes situaciones que tendríamos cuando un ácido fuerte es titulado con una base de fuerte o viceversa. Habíamos visto que ocurre un salto brusco de pH cerca del punto de equivalencia y ese salto brusco nos ayudaba a nosotros para poder hacer la elección del indicador correspondiente. Lo mismo habíamos visto las curvas de titulación entre ácido o base débil con un ácido o base fuerte, donde también se producía un salto brusco de pH cerca del punto de equivalencia, pero este sí era menos reducido que el pH entre fuertes. De todas maneras, si era el área menos reducida, igual las características para elegir un buen indicador se cumplían de igual manera. Es solamente que teníamos un rango menor de indicadores para elegir. Una de las curvas de titulación que son también importantes, o que son importantes, son las titulaciones de ácidos polipróticos, debido a que varias sustancias, ya sean inorgánicas u orgánicas, tienen más de un ácido poliprótico para eh, seguir haciendo las titulaciones correspondientes, ¿verdad? Bien. En ese sentido, eh, se ha elegido uno de los ácidos polipróticos que más utilización se tiene y que más ensayos también han dado. A ver, un ratito, por favor. No, no puedo poner el dibujar. Bien. La verdad, chicos, que no estoy pudiendo activar mi lápiz.
A ver si alguno de ustedes puede ayudarme. No puedo activar el lápiz poniendo o dibujar en el Word. ¿Alguien tiene idea? Chicos, estoy compartiendo la pantalla. Sí, doctora. ¿Alguien sabe cómo?
Chicos, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Ya, creo que ahora ya he podido resolver. Sí, ahora sí. Gracias. Bien, entonces vamos a empezar las curvas de titulación de los ácidos polipróticos. Habíamos puesto como ejemplo el ácido carbónico, que es una sustancia. Ahí sí, ahora ya puedo. Que es muy importante dentro del campo farmacéutico. Lo habíamos visto como una sustancia que llega a formar, que es un sistema tampón dentro del organismo, ¿verdad? Y dentro de los análisis que nosotros vamos a hacer a principios activos de fármacos, también utilizamos mucho el ácido carbónico. Bien, el ácido carbónico nosotros sabemos que tiene 2 hidrogeniones acídicos y esos 2 hidrogeniones acídicos son neutralizados a través de una titulación, por decir, con hidróxido de sodio, en 2 etapas. Y nosotros lo habíamos visto en clases, también como ácido poliprótico puro, que se va a ionizar también en 2 etapas, dando sus iones correspondientes. Cada una de estas 2 etapas corresponde a una reacción química, donde tenemos 2 constantes de ionización, ¿verdad? La primera que nos daría esto, y la segunda que nos daría los otros iones. Eso nosotros ya lo conocemos. Cada una tiene una constante de ionización. Viendo siempre que la primera ionización es mucho más fuerte que la segunda ionización, a pesar que para el ácido carbónico las 2 constantes de ionización son bastante chiquititas, lo cual nos va a decir que la ionización de ambas son en pequeñas proporciones. Y si nosotros esto lo ponemos en un matraz Erlenmeyer, para su titulación, supongamos ácido carbónico 0,1 molar en 20 mililitros, y vamos a titular con una solución de hidróxido de sodio, también 0,1 molar. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros tener? En cuanto a reacciones químicas, que el ácido carbónico va a reaccionar con hidróxido de sodio para darnos la formación de la sal con el agua. Bien, si nosotros esto igualamos, necesitamos 2 moles de hidróxido de sodio para neutralizar todo el ácido carbónico, por lo cual, si nosotros estamos utilizando concentraciones molares y necesitamos 2 veces 2 moles más de hidróxido de sodio, entonces vamos a necesitar, para llegar al punto de equivalencia, el doble del volumen que nosotros tenemos en el matraz Erlenmeyer. O sea, vendría a ser 40 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar para neutralizar los 2 hidrógenos acídicos. Esos 2 hidrógenos acídicos no ocurren de manera instantánea, ¿verdad? Sino van paso por paso. El primer paso vendría a ser la formación de la primera sal, que le vamos a denominar nosotros sal 1, y el segundo paso, por neutralización del segundo hidrogenión acídico, se va a formar la
segunda sal, que nosotros lo vamos a denominar como sal número 2. Esta vendría a ser la reacción global, que nosotros también ya la habíamos visto en clases teóricas. Entonces, ¿qué queremos nosotros obtener en una curva de titulación? La variación de la concentración de hidrogeniones, o sea, el pH, versus los mililitros de hidróxido de sodio que vamos a ir añadiendo. Igual que las otras titulaciones donde hemos visto, tenemos que cumplir las 4 etapas: el pH inicial, el pH en el punto antes del punto de equivalencia, el pH en el punto de equivalencia y el pH post-equivalencia. Esas son las 4 etapas, pero las 4 etapas para aquella situación o aquella sustancia que tenga un hidrogenión o un oxidilo que va a ser neutralizado. En el caso del ácido carbónico, que ya les había dicho en la anterior clase, como tiene 2 hidrogeniones acídicos y nos genera 2 reacciones químicas, entonces, para cada culminación de una reacción química, se supone que vamos a llegar a un punto de equivalencia. Entonces, como se tienen 2 hidrogeniones acídicos que vamos a neutralizar, es lógico establecer que nosotros vamos a tener ahora 2 puntos de equivalencia. Entonces, nuestra curva de titulación va a tener 2 quebradas con salto brusco de pH, donde nosotros podamos elegir el indicador correspondiente. Entonces, para la primera zona, donde vamos a tener el pH inicial, o sea, a 0 mililitros de hidróxido de sodio, ¿cómo calcularíamos nosotros el pH inicial? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Será que podemos calcular con el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones? No, ¿Por qué? porque no es un ácido fuerte. Exactamente. No es un ácido fuerte. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Maya Apasa. Maya. A ver, me quedo contigo. Bien. Ya, doctor. El ácido carbónico no es un ácido fuerte ni siquiera en su primera ionización. ¿Cuál sería tú la fórmula que utilizarías para calcular el pH inicial? Sería el pKa menos el logaritmo de la concentración del ácido sobre 2. ¿Ya? Aquí dice concentración, la constante de ionización del ácido. El ácido carbónico tiene 2 ionizaciones. ¿Cuál utilizarías? La segunda. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a establecer según el enunciado preliminar que les dice? Habíamos dicho que hay una reacción global de ácido carbónico que necesitaba 2 veces su volumen, en este caso 2 moles de hidróxido de sodio, ¿sí? Para llegar a formar la sal número 2, que es nuestro objetivo, es anular, digamos, o neutralizar todo el ácido carbónico que tenemos aquí. Pero al establecer nosotros, o al querer ver la variación de la concentración de hidrogeniones, la anulación o la neutralización de los 2 hidrógenos no va a ocurrir en forma instantánea, porque nosotros vamos a ir añadiendo mililitro por mililitro de hidróxido de sodio, o gota a gota, si tú lo quieres, de hidróxido de sodio. De tal manera que va a haber un momento en que nosotros añadamos tal cantidad de hidróxido de sodio, que ahora por las cantidades nos dan
o sea, a 20 mililitros cuando nosotros añadamos hidróxido de sodio, vamos a llegar a transformar todo el ácido carbónico en la sal número 1. Y después, la sal número 1 que va a estar en el matraz Erlenmeyer, para llegar a neutralizar todo el ácido carbónico necesitamos otro volumen igual de hidróxido de sodio y llegamos a formar la sal número 2. Evidentemente, el pH inicial se debe utilizar, para sacar el pH inicial se debe utilizar esta fórmula, porque esta fórmula es para pHs o para ácidos, en este caso, débiles. Nuestro ácido carbónico, desde la primera ionización, es un ácido débil. Entonces, está muy bien lo que dijo Maya. Pero en la constante de ionización del ácido para llegar al primer punto de equivalencia, que aquí lo vamos a tener el primer punto de equivalencia, es utilizar primero la constante de ionización 1, porque no vamos a ir de aquí a aquí directamente. Entonces vamos a saltar del ácido carbónico al bicarbonato de sodio. Y para eso nosotros tenemos que utilizar primero la constante de ionización del ácido de la primera reacción por un lado. Y por el otro lado también hemos visto que cuando esta constante de ionización, que en este caso es por 10 a la menos 7, y la otra, que es 5.6 por 10 a la menos 11, este es mucho más débil, entonces el aporte de hidrogeniones que nosotros vamos a tener a la solución va a provenir casi en su totalidad del aporte de hidrogeniones que nos da el ácido carbónico en su primera reacción química. Entonces, prácticamente el aporte de hidrogeniones que nos da la segunda reacción, o sea, o que es neutralizar la segunda reacción, prácticamente lo estamos desechando, ¿verdad? Para el pH inicial. Entonces, esto vamos a tener el pK de la primera reacción. ¿Cuánto le sale, por favor? 3,68. No. Me refiero al pK, logaritmo de 4.3 por 10 al menos 7. 6,37. 637 menos logaritmo de la concentración es 0,1 entre 2. Eso te da 3,68. Pondremos 3.7. Entonces 3.7. Entonces nosotros vamos a iniciar con un pH de 3.7. Gracias, Maya. El segundo. Tenemos la zona de preequivalencia. Nosotros ya sabemos que, aquí lo pondremos un poquito más. Aquí a 20 mililitros vamos a tener el primer punto de equivalencia. Y a 40 mililitros vamos a tener el segundo punto de equivalencia. Bien. Entonces, supongamos que ahora empezamos para la zona de preequivalencia, o sea, la zona de preequivalencia antes del primer punto de equivalencia, a 5 mililitros de hidróxido de sodio añadidos. Para 5 mililitros de hidróxido de sodio añadidos, ¿qué es lo que está pasando primero con reacciones químicas? Entonces tenemos esta primera reacción. El ácido carbónico con los 5 mililitros que vamos a añadir de hidróxido de sodio va a formar el bicarbonato de sodio, que vendría a ser la sal número 1. Pero, aparte de esta reacción, que es la principal, nosotros tenemos que el ácido carbónico que queda sin neutralizarse con los 5 mililitros de hidróxido de sodio, aquí pondríamos 5 mililitros de hidróxido de sodio, el ácido carbónico que queda sin neutralizar está siendo ionizado. ¿Verdad? Y por un lado, y por el otro lado, tenemos la sal, bicarbonato de sodio, como cualquier sal soluble, es completamente fuerte, se va a ionizar completamente en
sus iones. Entonces, al tener nosotros un ácido débil que se está ionizando frente a su sal, entonces nosotros estamos empezando aquí una zona, ¿qué se llama? Zona tampón o zona buffer. Como toda zona tampón o zona buffer, nosotros vamos a empezar a calcular el pH. ¿Empezamos con pH o con pOH? Con pH, porque tenemos todavía ácido carbónico que no ha sido neutralizado, ¿verdad? Y aquí utilizamos también, seguimos, todavía no hemos pasado a la primera reacción, entonces mientras no lleguemos al primer punto de equivalencia, tenemos que utilizar todo lo que se refiere a la primera reacción, en este caso la constante de ionización número 1, más el logaritmo de la concentración de la sal número 1 que se está formando, esta sal, sobre la concentración del ácido. Ahora les digo a ustedes, ¿cómo se saca la concentración de la sal que se está formando, en este caso, el bicarbonato de sodio? ¿Quién quiere participar? Y doctora, es el volumen que se está añadiendo al matraz por la normalidad de ese mismo, del que se está añadiendo sobre el volumen total que ya va a tener el matraz. ¿Y la concentración del ácido cuál sería? 0,1. La nueva concentración del ácido en ese momento, cuando se ha añadido los 5 mililitros. ¿Tú eres Maya? Sí, doctora. Bueno, Maya, contigo entonces seguimos. ¿Cómo sacarías la concentración del ácido carbónico que queda sin neutralizar a los 5 mililitros de hidróxido de sodio? Y sería el volumen que tengo en el matraz, lo restaría sobre el volumen que estoy. Por su molaridad menos el Menos volumen agregado por la molaridad del hidróxido de sodio, lo que se agrega sobre el volumen total. exacto. Déjame anotarte, Maya. Bien, ¿cuánto te sale la concentración de la sal número 1? Entonces, $0,02. ¿y la concentración del ácido? ¿0, 0,06. 0,0? 6. ¿No hay otro número más? No. ¿Estás segura? Bueno. Ya teniendo entonces la concentración de la sal que se está formando hasta ese momento, que vendría a ser 0,02, obviamente molar, y la concentración del ácido que queda sin neutralizar, que es 0,06 molar, ¿sí?
Entonces ya podemos nosotros traspasar todo eso, reemplazarlo en la fórmula de Henderson. Y esto nos sale 5,82. Entonces, en nuestra tabla ponemos que a 5 mililitros de hidróxido de sodio añadidos tenemos un pH de 5,82. Bien. A ver, ustedes hagan para 10 mililitros. Para 10 mililitros de hidróxido de sodio añadidos. Concentración de la sal número 1 va a ser 10 por 0,1 entre 30, ¿no ves? La dilución. Y la concentración del ácido, 20 menos 10, entre 30. ¿Cuánto le sale concentración de la sal número 1? Maya, ¿cuánto te sale? 0,033. ¿Y del ácido? Lo mismo, 0,033. Bien. 6,3. Y haremos el último punto de la misma manera, cerca del primer punto de equivalencia, que vendría a ser los 19 mililitros. Maya, seguimos contigo. Como eres la única en clase. Ya, doctora. La concentración del sal me sale 0,049. Y la concentración del ácido me sale 2,56 por 10 a la menos 3. 2,56. Sí, por 10 a la A menos ver, 3. volví a hacer... Ya.
El volumen total es 39, ¿verdad? Sí. Eso me sale, doctora. 0, ¿cuánto? 2,56 por 10 a la menos 3. Ya. ¿Y el resultado del pH? Enseguida, doctora. Me sale 7,65. Bien. Entonces, en nuestra tabla aquí vamos a tener 7,65. Igual, ustedes han visto de que desde que añadamos la primera gota, digamos, de hidróxido de sodio, aquí tenemos ya la reacción con el ácido carbónico y se forma la zona tampón. Este vendría a corresponder el pH inicial y toda esta zona vendría a ser la zona tampón, la primera zona tampón que nos hemos topado, donde la presión de pH o el pH va a ir subiendo paulatinamente, no en forma de golpe, digamos, brusca. Ahora nos vamos a ir al punto de equivalencia. Aquí tenemos la tercera parte. Ya sabemos nosotros que vamos a tener 2 puntos de equivalencia, entonces aquí va a ser el cálculo del primer punto de equivalencia. O sea, cuando hemos llegado a formar ya, cuando todo el ácido carbónico se ha convertido en bicarbonato. Esto se ha convertido en bicarbonato. Eso nomás ya tenemos. Ya no tenemos entonces ácido carbónico. Todo es bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se va a ionizar completamente en esto, en sus iones, porque es una sal y es fuerte, se ioniza completamente. Y aquí hay una particularidad. Este bicarbonato se va a ionizar de esa manera, donde vamos a tener, esta vendría a ser la reacción 2 de todo el ácido carbónico. Y el ácido carbónico, o el bicarbonato, perdón, este mismo bicarbonato, al mismo tiempo que se está ionizando, va a empezar a reaccionar con los hidrogeniones que se encuentran en el vaso de precipitados para llegar a formar nuevamente el ácido carbónico. Y esta reacción vendría a ser la K1. Lo que hemos visto arriba, ¿verdad? Este comportamiento que tiene el bicarbonato de sodio, o el bicarbonato, perdón, el ion bicarbonato, de su ionización y de nuevamente reaccionar con parte de los hidrogeniones para formar el ácido carbónico, se forma en la misma proporción. ¿Sí? O sea, si aquí un mol, por decir, de bicarbonato se va a ionizar, aquí un mol también de bicarbonato va a empezar a reaccionar con los hidrogeniones. En ese momento, en el primer punto de equivalencia, que vendría a ser a 20 mililitros de hidróxido de sodio añadidos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser de K2
podemos, vamos, de cada uno de de las reacciones de la constante ionización. Entonces vamos a despejar el factor común, que vendría a ser justamente el bicarbonato, que es lo que nosotros tenemos, y aquí también, en la reacción en ese momento. Entonces, de K2 tenemos al bicarbonato, y de K1 también despejamos al factor común. Como estas dos reacciones se producen al mismo tiempo y este bicarbonato es el mismo que este bicarbonato, entonces igualamos ambas. Como nuestro objetivo es sacar el pH en ese momento, entonces vamos a despejar hidrogeniones. ¿Sí? Como se ha considerado que la reacción que ocurre del bicarbonato, tanto para su ionización, que está aquí, y tanto para su reacción con los hidrogeniones, y así, en la misma proporción, en la misma cantidad, entonces aquí la cantidad de ácido carbónico que se ha formado en ese momento va a ser igual a la cantidad de, aquí lo podemos poner, ¿no ve? La cantidad de ácido carbónico es igual a la cantidad de carbonato que se ha formado por ionización. Por eso nosotros lo anulamos. Y vamos a tener que aquí podemos aplicar logaritmos. Logaritmo de K2. Cambiamos de signo. Va negativo, negativo, se vuelve negativo. Y aquí vamos a tener pH. Sobre 2. Y este vendría a ser el pH o la fórmula que nos permite calcular el pH en el primer punto de equivalencia. Tenemos 6. ¿Cuánto era? 6.37, ¿verdad? El pK2 K2 es 10.24. muy bien. 10.24. 24. ¿Y el pH?
8,31. 31. Y eso lo vamos a anotar aquí. Y lo vamos a anotar con rojo. 8,31. Porque vendría a ser nuestro primer punto de equivalencia. Ya estamos en el primer punto de equivalencia. Ahora nos falta esta otra zona. Vendría a ser como cuarto. Vendría a ser otra zona de preequivalencia también, donde la reacción sería la neutralización del siguiente hidrógeno acídico que proviene del bicarbonato de sodio. Ya sabemos que el bicarbonato como sal está ionizada de esa manera. Ahora, ese bicarbonato y ion bicarbonato tiene que ser neutralizado por otro volumen de hidróxido de sodio para ir formándose la sal número 2. Bien, como recién estamos iniciando nosotros la titulación en la segunda zona, supongamos que sea 23 mililitros de hidróxido de sodio. O sea, de los 23, 20 mililitros nos han servido para llegar al primer punto de equivalencia. Y ahora estamos empezando la segunda zona con 3 mililitros más. Entonces, a 23 mililitros de hidróxido de sodio va a quedar parte del bicarbonato como un ácido débil que no ha sido neutralizado y que se está ionizando porque es débil, ¿no? Y al mismo tiempo, la sal, que vendría a ser carbonato de sodio, se está ionizando completamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo nosotros aquí? Estamos teniendo un equilibrio de un ácido débil con la ionización de la sal de ese ácido débil. Por eso es que ahora nuestra zona, según la característica de esta solución, se va a llamar segunda zona tampón o segunda zona amortiguadora. Igual que cualquier zona tampón o amortiguadora, tenemos que utilizar la ecuación de Henderson. ¿Con qué empezamos la ecuación de Henderson? ¿Con pH o con pOH? A ver, alguien que no sea maya. ¿Quiere participar? Doctora, ¿sería con pH? ¿Cómo te llamas? Yuhra Quispe. Iranluz. ¿Tu nombre? Mariluz. Iranluz. No, Iranluz. ¿Por qué? ¿Por qué, Irán? Porque contiene lo que es la parte ácida, doctora. Exacto, eso es, Irán. Fíjate, nos hemos quedado en el primer punto de equivalencia con el bicarbonato de sodio. A pesar de que es una sal, ¿sí? Al ionizarse nos ha dado el ion bicarbonato, pero ese ion bicarbonato tiene un hidrógeno acídico y ese hidrógeno acídico hace que nosotros en toda esa área empecemos nuestra ecuación de Henderson o en esa zona tampón, empecemos nuestra ecuación de Henderson con pH, porque todavía hay un hidrógeno acídico que no está siendo completamente neutralizado.
¿Y cuál sería la constante de ionización que nosotros tengamos que utilizar? ¿K1 o K2? K2, doctora. K2, exactamente K2. K1 se ha utilizado hasta el primer punto de equivalencia. Hemos llegado al primer punto de equivalencia y a una gota por encima de ese punto de equivalencia de hidróxido de sodio, ya no funciona más el K1, porque ya no hay más ácido carbónico. Entonces, tiene para nuestra segunda zona que empezarse a utilizar el pK2. El pK2 vendría a ser ahora logaritmo de la concentración de la sal número 2, o sea, de esta, ¿sobre qué? Irán, ahora trabajamos contigo. ¿Concentración de quién? Del ácido. ¿Cuál ácido? ¿De dónde proviene el ácido el bicarbonato? Proviene de la sal número 1, ¿verdad? La sal número 1, por decir, si hasta el primer punto de equivalencia se ha formado, qué sé yo, ya con una concentración tenemos ahí, ¿no ve? De 0,1 molar, por decir. Nos va a dar también 0,1 de sodio y 0,1 de bicarbonato, porque esta es una sal y se ioniza completamente. Entonces, esta concentración de bicarbonato corresponde a la sal número 1 que se ha formado en ese momento. Entonces, lo que se está neutralizando ahora es el bicarbonato que proviene de su sal. Entonces, va a ser la concentración de la sal número 1. ¿A qué va a ser igual la sal número 2? Irán. Doctora, disculpe, la sal número 2 sería la parte no ionizada, ¿no? No, no, no. La sal número 2 es lo que, esta sal, ¿no ve? Lo que se está formando. Si nosotros agregamos una gota de hidróxido de sodio al matraz RMR que contiene el bicarbonato de sodio, entonces esa gota va a reaccionar, esa gota de hidróxido de sodio va a reaccionar con el bicarbonato y va a formar también una gota, así hipotéticamente hablando, ¿verdad? Va a formar también una gota de carbonato de sodio. Ahora, lo que nosotros queremos saber, ¿cuál va a ser la concentración de esta sal que se está formando? Doctora, va a ser igual también al volumen. ¿Ya? Al volumen de la... Al volumen agregado. ¿Quién nos está dando la pausa de lo que se está formando? El añadido de hidróxido de sodio. Si nosotros no abrimos la llave de la bureta, no se va a formar nada. ¿No? Nos vamos a quedar estancados hasta el primer punto de equivalencia. Pero si añadimos, si abrimos la llave de la bureta y añadimos hidróxido de sodio, ya, así sea una gota o más, o como ahora nos hemos puesto 3 mililitros, ya eso va a ir a formar la sal número 2. Entonces tenemos las mismas fórmulas que hemos utilizado para la primera zona tampón. Igual, el añadido de hidróxido de sodio nos va a formar, en este caso ahora, la sal número 2, que es por su molaridad sobre el volumen total. ¿Cuánto hemos añadido? $23, doctora, ml. Hasta ese momento hemos añadido 23 mililitros. Está bien. Pero de los 23 mililitros, 20 han servido para formar la sal número 1. Ahora estamos averiguando la sal número 2. Para que se forme la sal número 2 de los 23 mililitros, solamente 3 han ido a formar la sal número 2. ¿Sí, de acuerdo? Por 0,1, que es la concentración del hidróxido, ¿verdad? ¿Y el volumen total cuál sería? ¿Cómo te llamas? Sería 43 ml, doctora. 43 mililitros. ¿Cómo te llamas? Calcina, Daniel. Calcina. Daniel. Daniel. Sí, doctor. Ya.
Bien, Daniel. Entonces sí, es 43. Está claro, ¿verdad? Que de los 23 mililitros, 20 han servido para formar la sal número 1. Encima de esos 20 mililitros, lo que nosotros añadamos va a formar la sal número 2. Ahora, la concentración de la sal número 1, ¿cuál sería? Daniel. Sería el volumen del restante, doctora. A ver. En primer lugar, ¿qué estamos nosotros titulando ahora? ¿Estamos titulando el ácido carbónico o al bicarbonato de sodio, Daniel? Al bicarbonato, doctora. Entonces, ¿cuánto de bicarbonato de sodio hemos obtenido en volumen hablando hasta el punto de equivalencia? Perdón, no es decir mi unidad, doctora, así que no estoy seguro. No, dime nomás, aunque no esté seguro. 23, doctora. ¿Cuánto hemos tenido que añadir de hidróxido de sodio hasta el primer punto de equivalencia? 20 20. ml. Entonces solamente se han formado 20 mililitros. Entonces, podemos poner aquí, entonces, el volumen inicial que se ha formado de la sal número 1, ¿no ve? Por la molaridad de ambos es lo mismo, menos el volumen agregado. Y esto por la molaridad que vendría a ser 0,1, que son lo mismo, entre el volumen total. Entonces, el volumen inicial de la sal número 1 ha sido en su totalidad 20 mililitros. Ahora estamos titulando solamente el bicarbonato de sodio. Ya no el ácido carbónico, porque el ácido carbónico se terminó, ya no había más desde el punto de vista que hemos llegado al primer punto de equivalencia. Entonces, a ese punto de equivalencia se ha formado 20 mililitros de la sal número 1, del bicarbonato, menos lo que nosotros estamos agregando, que vendría a ser los 3 para la formación de la sal número 2, eso está neutralizando al bicarbonato entre 43. ¿Está claro? ¿Está bien, Ahora sí, Daniel? sí, doctor. Ya. Entonces, ahora, ¿cuánto vendría a ser la concentración de la sal número 2? 6,98 por 10 a la menos 3. ¿Y de la sal número 1? Mm, 3,95 por 10 a la menos 2. O 0,0395 también. Ya. 0.0395. ¿Y el pH? $12.5. ¿Perdón? Me salió 12,5 o 12,49. No puede ser. Estarías muy alto. Nuestro Doctora, pH 9,48. ese es 9,48. Entonces anotamos en nuestra tabla. A 23 mililitros, 9,48. Fíjense, no podía haber sido el 12, era demasiado alto. Tendríamos un salto brusco demasiado prominente, ¿verdad? Cambio aquí tenemos de 7 a 9 el salto brusco, que nos va a formar un quiebre en nuestra curva de titulación, que nos va a permitir elegir el indicador.
Todos los demás puntos aquí que tienen que subir el pH, que tienen que subir, estamos añadiendo hidróxido de sodio. Todos los demás puntos tienen que ser paulatinos. Ustedes ya van a hacer en su casa más puntos aquí. Lo que ahora yo necesito que ustedes saquen para 39 mililitros, un poquito antes del segundo punto de equivalencia. Sería para 39 mililitros. Sigue la zona tampón, seguimos con pH, seguimos con la constante de ionización número 2. ¿Cuánto se le saldría la sal número 2? Daniel, Me salió 0,032. ¿está bien? ¿Y la sal número 1? 0,31. 0,31. Sí, sí, eso. Bueno, 30,0367. O sea, te ha salido de esto, ¿no ve? 20 menos 19 por punto 1 entre 59. ¿Sí? Sí, sí. A ver, espera un ratito. No, a mí me sale 1,69 por 10 a la menos 5. O la menos 3, perdón. Sí, no, yo me confundí al restar, doctor. Ya. Entonces, esto es 1 punto por 10 a la menos 3, ¿no ve? ¿Y el pH? 11, digamos. Bien, así subiendo paulatinamente en la segunda zona tampón. Tenemos un pH de 11. Aquí tenemos el primer 11,52 sale, doctor. 11,5. Aquí tenemos la segunda zona tampón. Y ahora vamos a sacar, creo que es la quinta ya, el segundo punto de equivalencia. ¿Cuántos mililitros tendríamos que añadir para llegar al segundo punto de equivalencia? Los En 20 total. ml. ¿En total cuánto, perdón? Aparte sería 20 ml, ¿no, doctora? Ah, Total. 20 mililitros. 20, tendríamos que añadir 40 en total, ¿verdad? De los 40, 20 mililitros nos han servido para sacar el primer punto de equivalencia. Los siguientes 20 mililitros de hidróxido de sodio serían para el segundo punto de equivalencia. En el segundo punto de equivalencia, ya tenemos
solamente la sal. La segunda sal. ¿Qué pasa con esto? O sea, ya no hay hidróxido de sodio, ya no hay bicarbonato, solamente tenemos carbonato de sodio. ¿Cómo funciona esto? A ver, ¿quién me dice? De estos dos iones que nos da la ionización completa de carbonato de sodio, ¿puede reaccionar el sodio con el agua o hidrolizarse? No, ¿verdad? Porque este cambia totalmente su fuerza. Si proviene de una base fuerte como es el hidróxido de sodio, ahora ya en forma de sal, ya cambia totalmente su fuerza y no tiene capacidad de hidrolizarse. En cambio, este sí se hidroliza. Y parcialmente, no es su totalidad, para darnos el bicarbonato y oxidrilos. ¿Sí? Aquí hay una hidrólisis. Entonces, cuando hay una hidrólisis, ¿con qué empezamos nuestra fórmula? pH. OH, doctora. Con pOH. ¿Y el primer término cuál sería? pKw. Eso, pKw menos, ¿qué constante pK. iónica? Exacto, del ácido, ¿verdad? En este caso vendría a ser del bicarbonato. Entonces, pK, 2. Menos el logaritmo de la concentración de la sal. ¿Qué sal sería? ¿La 1 o la 2? La 2. Sí, ya no hay la 1, la 2. ¿Cuál sería la concentración de la sal? Hasta el segundo punto de equivalencia. El Sabemos que es volumen agregado por su molaridad sobre volumen total. ¿Cuál es el volumen que se ha agregado para llegar a la sal número 2? 20 ml. Exacto, 20 mililitros. Solamente 20 mililitros. Los otros 20 han servido para la sal número 1. Para la sal número 2, los siguientes 20. ¿El volumen total? 40. ¿Por qué? Ah, no. En el matraz LMI habían 20. ¿Cuánto hemos agregado de hidróxido de sodio en total? 60. 60. Exacto, 60. Hemos agregado 40. En total, en el matraz de la EMEI, vamos a tener los 20 iniciales del ácido carbónico, más los 40 mililitros de hidróxido de sodio, que nos da el efecto de dilución, ¿verdad? ¿Eso cuánto sale? Tiene que ser 0 aquí. 0,033. 0,033. 0,00. No, 0,033. ¿Un solo 0? Ah, está bien ahí. 3, 2, 0, 0,033. Ya, está bien entonces. Este es 14. El pK2 era 1025 menos logaritmo de 0.033. Y esto le sale 11 punto y tantos. ¿Sí? Pues sacando todo con todos los decimales, en la literatura tenemos que nos da más o menos cerca de 11.8, más o menos. Y lo que nos faltaría vendría a ser la zona de los excesos. Pondremos
41 mililitros. La zona de los excesos. Ya prácticamente ya no tenemos, solamente tenemos en matracilmer la sal, carbonato de sodio, y todo lo que añadamos de hidróxido de sodio ya no reacciona con nada, entonces lo tenemos solamente como excesos. Es la fórmula que nos permite calcular la concentración de oxidrilos, vendría a ser el volumen en exceso, lo mismo que hemos utilizado en las otras titulaciones sobre volumen total. El volumen en exceso vendría a ser lo que no reacciona, o sea, 1 por punto 1, entre el volumen total que vendría a ser 61. Eso le sale 1,64 por 10 a la menos 3. ver, y el pOH, $2,79. y pH, 11,21. bien, aquí muchas veces van a tener una pequeña inflexión. Les puede dar un pH un poquito más bajo que el segundo pH en el punto de equivalencia, justamente por el aporte, digamos, en este caso, de hidrogeniones que provienen del agua, que es 10 a la menos 7, entonces eso nos puede hacer bajar esto un poco. Pero lo que a nosotros nos interesa más o menos para elegir los indicadores son los pHs en los puntos de equivalencia, ¿ya? Ahora haciendo con todos los decimales y de todo, o sea, ya les va a salir más exacto. Ustedes lo van a corregir eso un poquito en casa. Una vez entonces que tengamos todos los puntos, hacemos nuestra gráfica. Empezamos con un pH, bueno, 8 punto tantos vendría a ser a los primeros 20 mililitros, el primer punto de equivalencia. El segundo punto de equivalencia tendríamos a los 40 mililitros más o menos en un pH igual a 11. Y nuestra curva más o menos sería así. Donde tenemos estos pHs. Entonces, ¿qué indicadores se pueden utilizar? Los que se utilizan aquí en este caso, para el primer punto de equivalencia, el primer indicador que se puede utilizar es el anaranjado de metilo. ¿Qué opinan ustedes? Que va de 3.1 a 4.4.
No, doctora, porque está por debajo del primer punto. Está por, exactamente. Nuestro punto es de 7.3 más o menos a 9.5, ¿verdad? Sí, doc. Entonces, a ver, uno que podríamos utilizar, el rojo neutro, 6.8 a 8. ¿Sí, no? Sí, doc. Ese sí se podría. Este agarraría entonces el rojo neutro. ¿Y este? ¿Nos puede agarrar la fenolftaleína? ¿Qué opinan ustedes? La fenolftaleína estaría desde aquí inclusive, ¿no? Sí, doctora. Sí, podemos utilizar. Podemos utilizar. Y vamos a ver en clases y en el laboratorio también cómo vamos a utilizar nosotros los indicadores en caso de que tuviéramos este tipo de reacción donde tenemos dos puntos de equivalencia. Y ustedes, porque ya estamos prácticamente a concluir y discúlpenme por el impasse que tuve al inicio, que no pude activar mi lápiz en la pizarra electrónica, pero ya, tenía mucho más para avanzar, pero ni modo, mejor vale la pena que vayamos despacio de tal manera que ustedes entiendan. A ver, les voy a dar, van a hacer ustedes en su casa, de la misma manera que hemos estado haciendo ahora, la titulación del ácido fosfórico. Con hidróxido de sodio. El ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos acídicos, entonces tiene que tener 3 puntos de equivalencia. Aunque para el ácido fosfórico, esta parte, el segundo punto de equivalencia lo van a tener bien definido. El tercer punto de equivalencia se va a juntar prácticamente y se va a ocultar entre esta zona. Ya, sáquenlo ustedes. Para eso, igual, cada uno van a trabajar, pondré los pKs directamente, 2.12, 7.21 y 12.36. ¿Ya? 0.1 molar y este 0.1 molar. Van a tener aquí 10 mililitros de ácido fosfórico. Bien. Esto lo van a hacer en clases o en su casa y me van a mostrar la próxima clase. ¿Cuánto sería el volumen gastado de hidróxido de sodio total para llegar a formar la tercera sal, que vendría a ser el fosfato de sodio? ¿Cuántos mililitros de hidróxido de sodio tendrían que gastar? Tres veces el volumen de 10. Entonces, ¿tendrían que gastar cuánto? 30 ml. 30 mililitros de hidróxido de sodio para llegar de ácido fosfórico a fosfato de sodio. ¿Sí? Pero como tiene 3 hidrógenos acídicos, entonces este paso de ácido fosfórico a fosfato de sodio va a ir por etapas, ¿sí? Formándose la primera sal, la segunda sal, y esta vendría a ser la sal número 3, como hemos hecho con el ácido fosfórico,
con el ácido carbónico, ¿verdad? ¿Está claro? Y van a desarrollar. Y la pregunta B, ¿qué pasaría si en el matraz Erlenmeyer yo tuviera ácido fosfórico en la bureta hidróxido de sodio, pero ahora las concentraciones, digamos que este sea 30 mililitros, pero la concentración de este ácido fosfórico sería 0,1 normal y este sería 0,1 normal. La pregunta es, ¿cuál va a ser el volumen gastado del hidróxido de sodio para titular todo el ácido fosfórico? Eso averiguan y lo vamos a analizar la próxima clase. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? No, doctora. ¿Nada? Bien. Entonces, si no hay nada, voy a dejar de compartir. A no ser que tengan alguna duda y tengamos que volver a alguna de las páginas. ¿Cuántas zonas tampón tendríamos aquí? En el inciso A. Tres zonas tampón. 3 puntos de equivalencia. Aquí lo mismo, ¿no? 3 zonas tampón, 3 puntos de equivalencia. Bien, voy a dejar de compartir. Bien, chicos, nos vemos entonces el jueves. El miércoles sí van a tener clase de apoyo. Por favor, sería bueno de que Diego me vaya diciendo qué partes o qué parte tiene más duda de todo el tema desde el principio de la gestión hasta el día de hoy, que quisieran ustedes tener más apoyo. ¿Listo? Sí, Doc. Ya, gracias. Entonces, nos vemos el día miércoles. Hasta luego, doctora. Gracias. Chao, chao, chicos, que les vaya bien. Cuídense mucho.